Muy bien, pues vamos a comenzar entonces, chicos, con el tema que habíamos comentado, el derecho a conocer cómo está funcionando el Estado y qué hacen las autoridades. Para ello, bueno, vamos a leer el texto sobre las autoridades argentinas y un caso, como ya lo habían leído o ya lo habíamos de alguna manera mencionado, de corrupción y desconocimiento sobre qué hacen las autoridades. La noche de los lápices es como se titula el texto. El nombre con el que se conoce en Argentina la noche del 16 de septiembre de 1976, en la que fueron apresados 10 estudiantes de secundaria en la ciudad de La Plata durante la dictadura militar de Rafael Videla. En ese periodo, conocido como el Proceso, fueron secuestrados, torturados y asesinados de manera clandestina miles de personas solo por la sospecha de ser guerrilleros o activistas civiles, aunque no tuvieran relación con grupos armados. Durante la dictadura, cualquier acción podría considerarse subversiva, como escuchar música o exigir transporte público gratuito para los estudiantes. Muchas personas desaparecieron en centros clandestinos de detención. Los jóvenes apresados esa noche habían participado en varias actividades organizadas por la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, como reclamar el boleto estudiantil secundario, con el que accedían de manera gratuita al transporte público, el cual había sido suprimido por el gobierno militar. Esta y otras acciones estudiantiles motivaron un operativo en contra de la UES, en el que 10 estudiantes fueron detenidos ilegalmente en su propio domicilio. 4 décadas después de aquel suceso, 6 de estos estudiantes siguen desaparecidos. Solo 4 sobrevivieron a una semana de tortura y un largo periodo de encarcelamiento. El caso tomó relevancia a partir de 1985 durante el juicio celebrado en Argentina en las juntas militares en las que se juzgaron los crímenes cometidos durante la dictadura, en la que desaparecieron más de 250 estudiantes. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas estableció que la policía bonaerense preparó un operativo de escarmiento contra los participantes en la campaña por el boleto estudiantil, la cual fue considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. El general y comisario responsable del operativo eludieron la justicia durante más de 25 años, pero en 2003 se le pudo juzgar. Al restaurarse la democracia en Argentina, se fijó el 16 de septiembre como el día de la reafirmación de los derechos de los estudiantes. También se colocaron placas conmemorativas en plazas y calles con los nombres de los estudiantes. Sale y vale. Muy bien. A partir de este texto, chicos, el cual nos relata el suceso de desaparición de diferentes estudiantes, en este caso, estudiantes de secundaria, sale la noche del 16 de septiembre de 1976, conocida como la noche de los lápices. Contestamos nuestros interrogantes. Sale, Dana. ¿Qué principios de un gobierno democrático se respetaron o no se respetaron en este caso? Le puse que rendición de cuentas y transparencia y soberanía popular. Ok. Lisette, en el caso tuyo, ¿qué principios de la democracia consideras que no se respetaron? Lisette, te escucho. Yo, profe. Adelante. Yo escribí rendición de cuentas y transparencia y respeto a los derechos humanos. Ok. En el caso de transparencia y rendición de cuentas, Alina, ¿por qué consideras que fue así? ¿Te podrías enfocar un poco mejor, hija? No te observo en lo más mínimo. Yo le puse, yo le puse que no se respetaron la transparencia porque, pues, en este caso no siento que que el gobierno hizo algunos malos tratos con algunas personas para que los estudiantes desaparecieran. Ok, muy bien. Pregunta número 2. Profe, Mande.
Pero Mande, es que mande. la pregunta dice, ¿qué principios de un gobierno democrático se respetaron? En este caso, no se respetaron. Ajá. También yo completé cuando la mencioné. ¿Se respetaron o no se respetaron? Sea el caso como la haya entendido cualquiera de ustedes. En tu caso, Ah, Valeria, tú mencionas que cuáles se respetaron en lo que tú anotaste, hija. yo, según yo, yo creo que ninguno, Ok. ¿Por qué? porque, pues no, en todo el texto la mayoría casi es negativa. Yo, profe, Camila. yo puse que podría ser que al final se respetó la justicia y legalidad porque eludieron al general y al comisario de la justicia por más de 25 años. Efectivamente, a pesar de todo lo negativo que sucedió durante 1976, al final en 2003 pudo darse justicia, ¿no? Pudo darse el juicio a las personas involucradas, no solo en sino en diferentes casos de desaparición de personas, que durante esos años, 1976, 1980, 1940, no, perdón, 54, en toda Sudamérica se dieron, pero en abundancia. Ya comentaremos un poquito más adelante sobre todas las dictaduras militares que hubo en América. ¿Sale? Bien, pregunta número 2. ¿Qué fundamentos democráticos se violaron con la detención de los estudiantes? Luis Gabriel. Yo le puse que la justicia y la rendición de cuentas. Ok. ¿Tú qué opinas, Elena? ¿Qué fundamentos democráticos se violaron? Rendición de cuentas, la libertad de expresión y el derecho de libertad de los estudiantes. Sobre todo uno de ellos es, bueno, el que considero que yo es más notorio, es la libertad de expresión, ¿no? Solamente los jóvenes estaban manifestándose pacíficamente con la intención de que se les devolviera el derecho al boleto de transporte público, ¿no? Pero pues fue considerado como subversión estudiantil. Y aunque así fuese, me imagino yo, o sea, en un contexto más democrático, un país en el que los adolescentes se manifiestan y a lo mejor digamos que rompen cristales, dañan locales, bueno, a lo mejor en ese caso sí hay exceso de violencia, ¿no? Pero pues yo creo que lo más que podía haberse hecho con ellos es una detención flagrante en el momento, porque el hecho de que fueran a su casa, ya por la noche y los detuvieran, habla de la clandestinidad con la que querían hacer las cosas, ¿no? O sea, no los detuvieron al momento, no. Esperaron a que se fueran a su casa y fueron ellos por la noche y pues ahora sí como si fuera una abducción, ¿no? Una abducción alienígena, se los llevaron de su casa y en el caso de 6 estudiantes, pues no los volvieron a ver. Es así como que, wow, realmente, imagínate, ¿no? Te voy a poner este contexto. Imagínate un día, este, estás en tu casa bien tranquila y solo porque en el día fuiste a una marcha femenil en el cual, pues exigía los derechos de tus congéneres, mujeres, y de repente Camila, Elena y Aone ya no regresaron a su casa. O no sé, estaban en su casa y de repente un grupo armado se las llevó. O no sé, Mauricio estaba manifestándose porque en cierta ciudad de la República atropellaron a un ciclista y Mauricio fue a manifestarse para exigir que haya justicia en contra de esta persona y estando en su casa Mauricio de repente un grupo armado se lo llevó. O no sé, se me ocurre pensar, algunos de ustedes se manifestó por el asesinato de la doctora del Progreso de Obregón, en Progreso de Obregón, y de repente alguien de ustedes fue a manifestarse, no sé, se me ocurre Andrea, y en su casa alguien, un grupo armado se la llevó. O sea, así de ilógico suena esto, ¿no? Pero en esa época sucedía todos los días. Es más, no sé si lo sepas, te platico rápido. ¿Habías escuchado hablar en Argentina de los famosos vuelos de la muerte? ¿No? No. Imagínate cómo era esta situación. Seguramente varios de los adolescentes terminaron sus días en estos famosos vuelos de la muerte, o a lo mejor víctimas de los golpes que se les dieron en los centros de detención clandestino. Los vuelos de la muerte en Argentina, chicos, y en otros países sudamericanos, a todos los detenidos que de alguna forma se les quería dar un escarmiento, y vaya que lo era, se les subía en un helicóptero o en un avión, avioneta.
Sobrevolando la ciudad de Argentina después de la tortura, de los golpes, de sumergirlos en agua fría o darles electroshock, los subían a un avión, a una avioneta o un helicóptero amarrados de pies y manos en una silla. Cuando ya se habían elevado a más de 200 metros sobre Argentina, los arrojaban amarrados en la silla al mar. ¿Qué pasaba con ellos? Pues nadie los volvió a ver. No se sabía nada más de ellos. Era la forma de deshacerse de personas que consideraban subversivas para el gobierno o que consideraban un peligro para su dictadura, ¿no? Imagínate nada más. Por eso es que se llamaban así vuelos de la muerte, porque quien subía a esos aviones jamás regresaba. ¿Sale? Bien, siguiente pregunta. En este caso, ¿qué funciones incumplieron las autoridades? Andrea. Voy. Justicia, rendición de cuentas, representatividad, soberanía popular. Bueno, respeto a los derechos humanos. Ok. Itzel, ¿tú qué opinas, hija? Bueno, pues yo le puse legalidad, igualdad, pluralismo, tolerancia y bien común. Ok. Un favor, Andrick y Maya, ¿podrías prender tu cámara si no es mucha molestia, por favor, Marco Antonio? André, creo que no tenía tanto internet, profe. ¿Quién, hija? André, lo puse en el chat. Sale, vale. No lo chequé. Ok, Jonathan. Misma pregunta. ¿Qué funciones incumplieron las autoridades? Yo no contesté esa pregunta. Ok. Diana Nava. Ya, profe, yo. Ah, bueno. Después de Diana te pregunto, hija. Pluralismo, legalidad, justicia y tolerancia. Ok, vale, ahora sí. Rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Muy bien, vale. Yo creo que dentro de las dos principales está la poca transparencia, la rendición de cuentas y la violación a los derechos humanos, ¿no? Porque todo fue en la clandestinidad e inclusive los jóvenes que se desaparecieron, yo estoy seguro que el día de hoy no hubo un esclarecimiento de lo que se hizo con ellos o de lo que sucedió con ellos. Todo quedó en el que, bueno, es que pues fueron torturados y desaparecidos, sí, pero ¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Ajá. Y pues bueno, sale. Siguiente pregunta. La pregunta la lanzo de una vez y directamente a Jimena Bautista. ¿Qué relevancia tiene el derecho a conocer el funcionamiento del Estado y el quehacer de las autoridades en situaciones en las que se violan los derechos humanos? En preguntas más simples o más sencillas. ¿Mandé? Se saltó una pregunta. No, vamos en esa, vale. Ah, no, ¿Qué sí, ya. funciones? Ah, no, sí, ya. Es usted bien subversiva. La voy a desaparecer de mi clase. No, no es cierto. Estamos hablando de esto. Ok. ¿Qué relevancia, Jimena Bautista, qué relevancia tiene el derecho a conocer el funcionamiento de las autoridades? ¿Sale? Y en situaciones en las que se violan los derechos humanos. Yo, profe. Jimena, ¿no hay respuesta, hija? Ok, a ver, Valeria. Que puedes pedir una rendición de cuentas y así que, por ejemplo, en casos como esos, pues tengas un poco más de preferencia tú al estar a lo mejor ante un juicio o ante algo así, ¿no? Podría ser. Sí, Yo, profe. efectivamente. Adelante. Yo le puse, porque todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual deberán investigar y sancionar. Ok, muy bien. A ver, permíteme un segundo. Listo. Sí, efectivamente.
Yo creo que el hecho de conocer cómo debe de funcionar el Estado o cuál es la función de las autoridades nos ayuda a saber qué pueden y qué no pueden hacer. Y en un caso como este de violación a los derechos humanos, podemos exigir que se cumpla su función, ¿no? Es por eso la importancia de saber cuáles son las funciones de las autoridades, para que de esa manera, pues no haya inconveniente en cuanto a lo que hacen, en cuanto a lo que no hacen, ¿vale? Este, bien. Siguiente pregunta, Andrea, nuevamente. ¿Cuál es la importancia de las instituciones de procuración de justicia para que los familiares y la ciudadanía ejercieran el derecho a conocer el funcionamiento del Estado y las autoridades en este caso? O sea, ¿cuál fue la función en este caso de derechos humanos, inclusive por ahí la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas? ¿Qué función tuvieron en este caso? Pues la de rendir cuentas ante el caso, pues no tanto el derecho, bueno, respeto a los derechos humanos en cuanto a la justicia y pues rendición de cuentas y la libertad de expresión. Técnicamente, nada más, no sé qué más decir. Creo que sí. Elena, ¿nos ayudas, hija? Y pues, profe, se trabó. En esta misma pregunta, ¿cuál es la importancia de las, no, perdón. Sí, ¿cuál es la importancia de las instituciones de procuración de justicia? Para que de alguna manera los familiares y la ciudadanía ejercieran el funcionamiento del Estado. De alguna manera tienen que rendir cuentas y tratar de hacer justicia. Por ejemplo, en este caso... Yo, profe, es que yo también tengo eso. Adelante, Cami, perdón. Yo le puse, ya que gracias a la CNDP hubo una restauración de la democracia en Argentina, cada 10 de septiembre se reafirma el derecho de los estudiantes y se colocaron placas conmemorativas en las plazas y calles con los nombres de los estudiantes. Es muy importante en este caso, la intervención de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, porque gracias a la presión que ellos ejercieron se pudo dar conocimiento de este caso, se pudo dar el juicio a las personas involucradas y de alguna forma todas esas instituciones que procuran justicia, pues claro que ayudan. Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, puede ayudar siempre que hay la violación a los derechos humanos de cualquier individuo, ¿no? Imagínense que no existieran estas instituciones que hacen presión ante las autoridades, pues ¿qué sería de nosotros, no? ¿Sale? Penúltima pregunta. Maya, ¿por qué es necesario recordar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos? Para que principalmente no se olviden sus casos y están impunes y para que las próximas autoridades vean cómo fue el gobierno de los anteriores y puedan hacer algo para mejorarlo. Por ejemplo, aquí en México se dio una situación similar, ¿sale? El 2 de octubre de 1968, ¿verdad? ¿Qué sucedió en esa época, chicos? Salieron estudiantes a exigir derechos y fueron asesinados en Tlatelolco. Efectivamente, conocida como la matanza de Tlatelolco, la situación que sucedió con los estudiantes universitarios de la UNAM, del Poli y otras escuelas, sale solamente por exigir la autonomía en cuanto a sus planteles, porque el gobierno comenzaba a interferir en los planes educativos, en funciones que tenían que darse dentro de la institución, y los estudiantes de forma pacífica manifestándose en la Plaza de las Tres Culturas, fueron asesinados muchos de ellos de manera violenta, ¿no? Y pues lo peor de todo es que el caso se minimizó por los medios de comunicación, haciendo ver a los jóvenes como jóvenes revoltosos, violentos, que estaban armados, etcétera, 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 ¿sale? Lo cual de alguna manera al día de hoy, pues bueno, te soy honesto, aquí en México no ha caído ningún responsable, imagínate. O sea, aquí en México, pasó antes que en Argentina y en pleno 2021,
no ha caído ningún responsable, ¿sale? Lo cual de alguna manera pues habla de la impunidad de esta situación y de las autoridades, porque sabemos ya en la actualidad la situación, cómo se dio, ajá, y pues en México no ha habido responsable, para empezar. Segunda, no sé si te has dado cuenta, que cada 2 de octubre muchos estudiantes salen a manifestarse en esta marcha que es como el recordatorio, ¿no? Recordatorio de esto, y de las frases que van, mencionando, van gritando, 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre, no se olvida. El pequeño detalle es que efectivamente, ¿no? Es bueno recordar esta situación para que no nos vuelva a suceder, ajá, pero lo peor de todo es que, ¿qué crees? Ya volvió a suceder, ¿sí o no, chicos? Sí, los 43. Exacto, en Ayotzinapa, ¿sale? Claro, fue en menor número, ¿sí? De alguna manera, a lo mejor no tan a gran escala, pero básicamente es una situación muy, muy similar. Estudiantes que de alguna forma no estaban violando la autoridad y aunque lo estuvieran haciendo, bueno, las autoridades están para hacer una detención preventiva, pero no, aquí fue una desaparición forzada a tal grado que el día de hoy, pues no se sabe el paradero de esos 43 estudiantes, ¿no? Y otro detalle, chicos, es importante recordar, y como dicen los que se manifiestan, ¿verdad? 2 de octubre no se olvida. El pequeño detalle es que a muchos de los jóvenes que van marchando ahí, cuando se les entrevista y se les detiene, ok, joven, ¿qué tal? Solo para saber, ¿qué pasó el 2 de octubre? Muchos de ellos dicen, es que, bueno, estamos, manifestándonos, por lo que ha sucedido. Y muchos de nosotros así como que, ¿qué sucedió? No, no lo sabemos. Bueno, algunos otros tal vez sí, pero muchos en gran medida, pues no, ni siquiera, ¿verdad? Es por eso que no debemos olvidar estas situaciones y a las víctimas para no repetir, para no causar esa frase de la historia que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sale y vale? Bien, y por último, ¿cómo se relaciona este caso con la rendición de cuentas? Mauricio. Mau, ¿me escucha? Bueno, está bien. Jared Antonio, ¿tienes tu última pregunta? No, profe, no estoy allá. ¿Quién nos apoya con la última pregunta? Yaone, Hatsiri, ¿podrían prender su cámara? Roxana, por favor, que se han mantenido todo el tiempo con la cámara apagada. Yaone. La última pregunta la leo, profe. Hija. ¿Cómo se relaciona este caso con la rendición de cuentas? ¿También la Su contesto? respuesta, por favor. Bueno, pues es que creo que ya se responde con varias preguntas de la importancia de la rendición de cuentas y todo eso, ¿no, profe? Ok. Es que no la contesté, porque ya las demás preguntas ya estaban como en esa dirección. Ok. Adelante. En el hecho que les tenían que rendir cuentas a los padres y no lo hicieron. Y por otra parte, durante el juicio celebrado en Argentina, las juntas militares se dieron a conocer los crímenes durante la dictadura. Muy bien. Pues bueno, si se dan cuenta, en este caso, ya en general, chicos, hay una clara violación a los derechos humanos, ¿sale? A la libertad de expresión, al derecho a la educación, al derecho a manifestarse, o sea, de alguna forma las autoridades argentinas de aquella época actuaron de una manera, pues, que era totalmente ilegal, pero no, ¿cómo explicarlo? En esta época era algo que no era tan mal visto por las autoridades, porque básicamente en toda América Latina
la situación era muy, muy, muy similar. Sucedió en Chile, sucedió en Paraguay, sucedió en Argentina. Digo, en México no teníamos una dictadura militar, pero básicamente era una dictadura por el PRI, ¿no? Y se dieron situaciones similares. En la gran mayoría de los países sudamericanos, esta situación se dio, se repitió constantemente. ¿Y todo por qué? Por mantener un gobierno en el cual las autoridades, el presidente, impusiera su ley a costa de lo que fuera, ¿sale? Era la única autoridad. Y como lo hemos venido viendo, chicos, los presidentes, los gobernadores, los diputados, los políticos son nuestros empleados. Nosotros como parte del pueblo, ¿sale? En nosotros recae la soberanía de elegir y ellos nos representan. Pero imagínate, en esa época en la que se hablaba ya de países democráticos, pues podemos decir que nada de lo que son los principios de la democracia se aplicaba realmente, porque eran autoridades que actuaban bajo su propia ley, su propia autoridad, y no tomaban en cuenta en lo más mínimo, pues la soberanía del pueblo. ¿Sí o no, chicos? Bueno, pues vamos a Sí. dejar hasta aquí la grabación, Melanie, si eres tan amable.